a emprender a tomar decisiones, ¿no? Porque en la fe también se toman decisiones como creyentes y una de las decisiones importantes es el bautismo. Bienvenidos una vez más. Me alegro de que estén aquí y bueno, lo dejo con el hermano Kelman. Hermano Kelman, muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Usted es el responsable de este curso en este tiempo y bueno, que le saque mucho provecho y lo dejo, hermano Kelman, a cargo del grupo y que con toda libertad pueda exponer y pueda ayudar al grupo que está aquí para poder informarse sobre su decisión de fe. ¿Bien? Muy Adelante, bien, hermano Kelman, lo dejo entonces. muy bien, pastor, muchas gracias. Buenas noches, hermano, ¿me escuchan? Buenas noches, hermanos. Sí, se escucha. Sí, hermano, sí se escucha. Muy bien, hermano, gracias por disposición del pastor. En esta oportunidad tengo el gran honor de compartir con ustedes algunas experiencias en mi etapa en la que yo fui no convertido y luego cuando fui convertido, luego del bautismo en agua. Yo ya he sido bautizado ya hace un par de años y Ahora sí, quiero ya compartir con está. ustedes, ¿me escuchan? Y quiero compartir con ustedes entonces algunas experiencias y también compartir el curso en el cual vamos a llevar a cabo. Quiero ver si me pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí lo observan, hermanitos? Sí, hermano. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar la clase del bautismo. El bautismo, tal como nosotros lo entendemos, tal como la Iglesia cristiana lo entiende, es una de las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Una de las ordenanzas es el del bautismo y la otra ordenanza es la cena del Señor. El bautismo, como parte de la gran misión que Jesús nos dejó a nosotros en Mateo 28, es la de un bautismo para la muerte de nuestros pecados y en Cristo, y luego para un nacimiento a una nueva vida también, en Cristo, todo en Cristo, muerte y sepultura en Cristo, y nacimiento y vida nueva en Cristo también. La segunda ordenanza es la de la cena del Señor. En algunas denominaciones cristianas, al bautismo le denominan sacramento. Es por el carácter sagrado que ellos ponen en el momento de la exposición pública. El bautismo lo sacralizan en algunas instituciones cristianas. Este acto público de decir que es muerto en mis pecados y nazco con una nueva vida es lo que le denominan algunas denominaciones como sacramento. Pero nuestra iglesia cristiana prefiere no usar el término sacramento por no sacralizar este acto público, porque el bautismo en sí, sin la fe del creyente, no representa ninguna importancia. El bautismo en sí mismo no tiene un sentido, no tiene un valor espiritual, si no antes el cristiano haya depositado primero su fe en Cristo. El requisito indispensable para que el bautismo tenga significado en la vida del creyente es primero que uno tenga fe en el Señor Jesucristo. Si no, es un acto público con ese vacío que en sí mismo tiene. Igual, cuando uno habla de bautizar, hay muchas formas de bautizar. Entre ellas, algunas denominaciones destacan, por ejemplo, el bautismo por inmersión. Es decir, el bautismo, el que nosotros vamos a seguir, el que ustedes van a seguir al terminar el curso. Ya me imagino que algunos ya tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, porque este es un requisito indispensable para llevar el bautismo, para tener la práctica del bautismo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en algunas denominaciones cristianas, tienen la práctica del bautismo por aspersión, es decir, bautismo en la cual se le bautizan a los niños, no sumergiéndonos en agua completamente, sino rociándoles una pequeña cantidad de agua en la cabeza del niño o del recién nacido, ¿no? Entonces,
Esto lo hacen desde un punto de vista teológico. Quiero explicar brevemente nada más, porque quizás algunos hemos sido bombardeados por esa información. Tenemos familiares que pertenecen a otras denominaciones cristianas y nos pueden decir que el bautismo se hace de a su forma de ellos, cuando el bautismo en realidad es por inmersión. Es el tipo de bautismo de como signo externo que van a llevar ustedes. El de aspersión, les comentaba, es un bautismo en la cual no ocurre por inmersión, sino que el niño o recién nacido, en algunos de los casos, es rociado con una pequeña cantidad de agua en la cabeza. Esto con la teología por dentro, hay una teología que está por detrás. Quiero ser breve en esta parte porque más que teórico, quiero que el curso sea práctico y participativo. La teología que está detrás del bautismo por aspersión es la teología del pacto abrámico. Uno de estos, el pacto que Dios tuvo con Abraham, fue uno de ellos, es el de la circuncisión. Eso lo encontramos en Génesis 17. ¿Bien? Si uno se va a Génesis 17, no voy a leer todo el capítulo, simplemente voy a leer la parte que corresponde al pacto que hizo Dios con Abraham. Y en base a este pacto, algunas denominaciones cristianas se basan para bautizar a niños o a recién nacidos. En este pacto que Dios hace con Abraham, vamos a la promesa que Dios le hace a Abraham, aparte de su hijo Isaac, es cambiarle el nombre. Ya no será Abraham, sino Abraham, porque lo ha puesto como padre de muchedumbre de gentes. Pero en la segunda parte, en el capítulo 17, versículo 9, podemos leer alguna parte que dice: dijo Dios de nuevo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y ahí está, miren, ¿en qué consistía este pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, es decir, 8 días después del nacimiento. Es decir, prácticamente una criatura, ¿no? Bebito. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no fuere circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Y luego sigue hablando sobre su esposa, Sarai, bien, y la promesa de su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero quiero detenerme en esto, que el bautismo en algunas denominaciones se basan en este pacto que Dios hizo con Abraham, que es el pacto abrámico. Entonces, como se circuncida a todo varón con 8 días de haber nacido, entonces trasladan esta práctica litúrgica a las iglesias de la actualidad, diciendo de que también, así como en la época de Abraham, todos tenían que pasar y cumplir ese pacto a los 8 días nada más de haber nacido. Entonces también lo hacen ellos en algunas denominaciones cristianas. A los recién nacidos, no dicen exactamente 8 días, pero a los recién nacidos se les bautiza cuanto antes, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, pero ¿cuál es el detalle aquí? Que a pesar de que este pacto solo se cumplía para los judíos, ellos lo cumplen porque es un pacto eterno, no se aplica a nosotros los gentiles, no se aplica. Entonces, en el pacto que se aplica a nosotros es el pacto de Cristo, el pacto de la gracia. Entonces, el pacto abrahámico es el pacto que lo practican los judíos hasta la actualidad, pero nosotros estamos exentos de ese pacto, porque estamos en el pacto de la gracia, el pacto de la sangre de Cristo, que es, según Pablo, el clímax de todos los pactos, abrahámico, el pacto de la creación, el pacto noético, davídico, todos los pactos llegan al pacto de la gracia, que es el pacto de Cristo. ¿Bien? Entonces, nosotros no estamos en el pacto de Abraham, sino que estamos en el pacto de Cristo. Y en este pacto, uno no
es obligado a llevar el bautismo, a estar en Cristo. En el pacto abrahámico, todo varón es obligado. Si uno lo lee bien el versículo, es obligado a llevar, y el que no es circuncidado, dice el versículo 14, será cortado de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Entonces, todos estaban obligados a cumplir este pacto. En cambio, en el pacto de la gracia, uno es libre y por voluntad propia seguir y cumplir esta ordenanza. ¿Bien? Ya el que ama a Cristo no lo ve como una ordenanza, ya lo ve como un acto de amor. Pero hay libertad en poder o no elegir el bautismo. Nosotros que somos cristianos, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, estamos convencidos de que vamos a elegir este pacto, pero no por obligación, no por haber nacido en una cierta cultura, sino por libre decisión propia de cada creyente. Entonces, la clase de hoy es una de las 3 clases que se va a explicar. Este curso tiene 4 clases. La 4ª clase ya es práctica, ya les voy a mencionar en qué consiste, pero en la primera clase vamos a hablar sobre el concepto bíblico del bautismo cristiano. En la segunda clase, que va a ser el próximo martes a la misma hora, 8:30, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? En la tercera clase vamos a hablar sobre los fundamentos bíblicos del cristiano. Es decir, el bautismo según la Biblia es para, es decir, quiénes son los candidatos, el significado y la forma del bautismo cristiano. ¿Bien? Y ya luego en la 4ª clase es una clase práctica, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeño mini culto en la cual uno va a compartir la experiencia de qué es lo que está aprendiendo en el curso y si está dispuesto o no a llevar esta ordenanza del Señor. ¿Bien? Eso ya lo diré más detalles a su tiempo. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. ¿Sí me están escuchando, hermanitos? ¿Me Sí, confirman? hermano. Qué bueno. Escuchamos. Muy bien, amén. Gracias, amén, hermanitos. Bien, vamos a empezar entonces con el concepto bíblico del bautismo cristiano. Cuando uno quiere estudiar y entender el cristianismo, cada uno entiende la revelación según la relación que tiene con Dios. A medida que nos relacionamos, a esa medida entendemos. Entonces, siempre queremos, para entender la revelación que Dios nos pone en su palabra y que nos pone en la vida de nosotros, tenemos que entrar en comunión con Él. A medida que nos relacionamos, en esa medida entendemos. Entonces, antes de empezar, vamos a escuchar una pequeña alabanza que habla sobre el bautismo. Sí, alzaste la mano, Melody. Profesor, hermano Kelman, disculpe. ¿Qué tal, manita? Dime. Buenas noches. Disculpe, ¿cuál era el título? Bien, el título es El concepto bíblico del bautismo cristiano. Voy a regresar, ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo aprecias? Es el título de la sesión. Gracias. Ya, hermanita, está bien. Entonces, les decía que para poder entrar en conocimiento de su palabra, uno primero tiene que entrar en comunión con el Señor. De lo contrario, nosotros estaríamos teorizando y posiblemente llegando a resultados absurdos. Entonces, para ello, vamos a disponer nuestro corazón, hermanitos, para poder entrar en comunión con nuestro Señor, escuchando esta pequeña alabanza. ¿Ven? Vamos a compartir el sonido. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Espera.
esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame. Santo, Santo, Santo. ¿Cuántos querem? ¿Cuántos querem? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo. Levanta tu voz. Levanta tus manos. Vámonos. Bautízame con tu fuego.
Amén, hermanitos. Vamos a empezar entonces la oración. Bien. Vamos a ponernos en disposición nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos y vamos a dar gracias al Rey de Gloria, al Rey de la Paz, al Rey de todo el universo, al autor y consumador de nuestra fe, diciendo: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor. Oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerte en tu frente? ¿Quién podrá soportar el poder de tu mirada, Señor? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, Señor. Esperé yo a Jehová, mi alma ha esperado en tu palabra, Señor. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere en ti, Jehová, porque en ti, Jehová, hay misericordia, hay abundancia de paz y de amor. Señor, no se ha envanecido mis ojos, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Confío en ti, Señor, como un niño. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño buscando a su madre, como un niño está buscándote, mi Señor. Espero en ti, Señor, desde ahora y para siempre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que nuestros hermanos habitemos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende hasta los pies, como el rocío de la mañana que desciende sobre los montes, porque en ti está nuestra bendición. Señor, ayúdanos en que esta reunión, Señor, seas tú hablando en boca de nuestros hermanos, Señor, que reconozcamos con humildad que la vida, el existir, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, todos se pongan a tus pies, Señor, y que seas tú quien esté revelándonos, Señor. Ayuda que esta palabra sea un consuelo, Señor. Lo que compartamos hoy dé respuestas a algunas de nuestras inquietudes, Señor. Traiga paz a nuestro corazón, porque tu palabra atraviesa todo nuestro ser, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Vamos a empezar entonces. Amén. ¿Me escuchan? ¿Quién vive, hermanitos? Amén, hermano. ¿Quién vive? Aquí. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bien. El texto bíblico con el cual vamos a representar la clase de hoy está en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Bien. Estos versículos dicen lo siguiente: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén, hermanitos, amén. Bien, esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente, o también llamada Traducción NTV, de Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Bien. Bien, vamos entonces a empezar. El módulo que vamos a trabajar es el módulo que nos pasó el pastor. Bueno, el pastor me ha pasado para que yo se los comparta. Yo se los voy a compartir, voy a intentar compartirlos por el chat. No sé si pueda compartirlo. O en todo caso, voy a conversar con el pastor si es que es posible crear un grupo de WhatsApp en la cual podamos compartir información. Pero hasta el momento voy a compartirles la información. Bien. Bien, acá vamos a poner el mismo. Bien.
Ah, perdón, esto está en el disco E. Vamos a ponerlo por acá. Aquí está. Bien. El pastor nos lo ha pasado. Yo se lo voy a enviar al pastor para que él se los comparta a ustedes hasta que él me dé la autorización, si es posible, de crear un grupo de WhatsApp. Bien, del curso. Por el momento, el material con el cual vamos a trabajar, se lo acabo de pasar al WhatsApp del pastor. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Ese es el material que vamos a trabajar. Es un PDF. A ver, creo que le he pasado y no lo he abierto para que ustedes lo vean. Aquí está. ¿Ven? El material por el que vamos a trabajar este curso tiene 3 páginas. ¿Ven? La primera parte, que es justo la clase de hoy, concepto bíblico del bautismo cristiano. Vamos a repartir textos bíblicos para poder entender mejor esta primera parte. Luego, en la segunda clase va a venir la segunda parte. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Vamos también a ver varios textos bíblicos que puedan profundizar en esta segunda parte. Luego, en la tercera, fundamentos bíblicos del bautismo cristiano. Y en la cuarta parte, ya lo vamos a dejar como clase práctica. ¿Ya? Les voy a dar en su momento cuál va a ser el contenido. Pero hasta la clase 3 es clase teórica, son clases teórico-prácticos, y la clase 4 es full práctica. Bien, entonces este es el contenido con respecto a la parte del curso, el material. Bien, vamos entonces a empezar. Bien, hermanitos, entonces antes de... Esta clase va a ser participativa, así que quiero que ustedes tengan su Biblia a la mano, o en todo caso virtual, si es que no tuvieran en físico. Vamos a repartir los textos bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, Tamara, creo que está conectada, la hermana Tamara. ¿Sí? ¿Me escucha, hermanita? Sí, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Vamos a estudiar los textos bíblicos para poder responder a este material. Por favor, si usted busca Hechos 2:38. Ok. Muy bien. Alison, si puedes buscar Hechos 8:37. Sí, hermanito. Bien. Perdón. Vamos a empezar de nuevo. Disculpen, vamos a empezar. Ese es para la parte 3. Vamos con la parte 1. Tamara, por favor, ya no el texto que te mencioné, sino vas a buscar mejor Marcos 16, del 15 a 16. ¿Ya? Disculpen, este es el nuevo orden. Marcos 16, del 15 al 16. Entonces, Alison, tú buscarías Romanos 6, capítulo 6, versículos del 3 al 4. ¿Bien? Tu hermana va a buscar... Ya, perfecto. Tu hermana va a buscar Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y tu mamá, la hermanita, va a buscar Hechos, capítulo 8, versículo del 36 al 37. Amén, hermano. Amén, hermanos. Y luego, estamos todos, ¿verdad? Somos 5, los que estamos conectados, bien. Y Pastor, luego, hermano, ¿qué hermano? Yo quiero Hechos 8. a ver, repito, Tamara es Marcos 16, del 15 al 16. Alison, Romanos 6, del 3 al 4. ¿Cómo se llama tu hermanita, Alison? Naomi, hermano. Naomi, muy bien. Naomi, Hechos del 2 al 38. Y su mamá, Hechos del 8, 36 y 37. Y Melo, ¿ese es tu nombre, hermanita? Melody. Ya, muy bien. Y Melody, vas a buscar tu Primera de Pedro 3:21. Ya. Ya, ahí les doy ahí un minutito, a ver que lo busque. A ver, un minutito y luego empezamos a ver con las lecturas. ¿No te llaman primero de Pedro 3? Sí, Primera de Pedro 3:21. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con
Marcos 16, del 15 al 16. Ya, yo también voy a buscarlo. Ahí está. Bien. ¿Ya, Tamara, encontraste? Ya, hermano. Muy bien. Marcos 16, 15, 16, ¿no? Sí, así como está en pantalla también. Ya. Hermano, soy Nicole porque mi hermana ya está bautizada. Ah, ya, Nicole, perdón, Nicole. Ahí está. Nicole, Ya. ¿tu apellido, hermanita? Canto. Ah, ya, Nicole Canto. Ya está. Ya, Nicole, ¿puedes decirme el contenido del texto, por favor? Ok. La palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén, hermanita. ¿Qué puedes entender de este texto? Em, el que predica el evangelio de nuestro Padre, ¿no? De Dios, será salvo, el que esté bautizado también. Y el que no será condenado. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano. Entonces, ¿el bautismo es una ordenanza o no es una ordenanza? A la luz de este texto, hermanita. Ahí vemos, hay un verbo ahí que es un verbo de orden, un verbo imperativo, que es ir por todo el mundo. Entonces, este verbo imperativo, ¿qué sugiere? Que es una ordenanza, el que vayamos por todo el mundo. Este mensaje no solamente fue a los apóstoles. ¿Quién dijo este mensaje, hermanita? Si usted pudo leerlo un poquito más arriba. ¿Quién dijo este mensaje? Espera, hermano, disculpe. Claro, este texto, este mensaje, esta gran misión a los apóstoles, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús, muy bien. Si nosotros leemos el contexto, es decir, 2 versículos más arriba, ahí Jesús le comisiona a los apóstoles esta misión. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Esto quiere decir que esto ya fue. ¿En qué momento fue esto? ¿Después de su muerte o antes de su muerte? ¿En qué momento Jesús les comisiona esta misión a sus apóstoles? Antes. Después ya. Después, porque ya habla en el versículo 42, habla de que Jesús es sepultado, ¿no? En el capítulo 15 habla sobre que Jesús es sepultado y el capítulo 16 empieza con la resurrección. Entonces, esta ordenanza es una ordenanza que Jesús dio a sus apóstoles, ocurrió ya después de su resurrección. Ya Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido a María Magdalena y a 2 de sus discípulos. Y luego de que se les apareció a los 11, incluso el versículo 14 dice, ¿no? Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos mismos, o sea, se refiere a estos 11, sentados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Recuerden que Magdalena ya había visto, fue la primera que vio al resucitado, y fue y le dio este mensaje a los apóstoles, y ellos no le creyeron, ¿verdad, hermanita? No le creyeron. Entonces,
por esta dureza de corazón, Jesús, al aparecérseles, les reprochó. Y luego viene ya al versículo 15, que usted ha leído, hermana. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es una ordenanza que primero se le encomendó a los apóstoles y ya luego a nosotros. Esta es una ordenanza a toda la iglesia. Todos estamos obligados, bueno, quizás la palabra obligado suena fuerte, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ir, como dice el texto, por todo el mundo. Bueno, quizás no por todo el mundo, pero al menos en nuestra localidad, en nuestras zonas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras personas más cercanas, y hablarles de Cristo. Que no solo sea algo coyuntural, algo casual, no sé, se prestó la ocasión para hablar de Cristo. Uno tiene que ir ya con la intención, ¿no? De hablar de Cristo a las personas que te rodean, a los más cercanos, tus amigos, tus familiares, ¿no? Etcétera. Y luego, el que creyere, ya viene la consecuencia de esta gran misión. En la iglesia, muchos teólogos le llaman la gran misión continental. La gran misión continental es que nosotros vayamos y prediquemos a todas las personas, ¿no? Toda criatura. Y luego, ¿qué sucede? El que creyere y fuere bautizado, miren, primero está creer y después está el bautismo. Un requisito para el bautismo es que nosotros tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Uno, si no es bautizado, si uno no tiene fe y es bautizado, no tiene conciencia de lo que recibe. Uno tiene que tener conciencia de la importancia del bautismo. He ahí nuestro curso. Tener conciencia de la importancia de nuestro curso. Luego de tomar conciencia, tenemos que estar en comunión con el Señor. Eso va a acrecentar nuestra fe. La comunión con nuestro Señor acrecienta nuestra fe. Reaviva el espíritu, ¿no? Anima y alienta nuestro espíritu. Se conecta más constantemente con nuestro Señor. Y luego de creer, ya tiene para nosotros significado el bautismo. ¿Bien? Por eso es que esta es otra razón por la cual no es aceptable un bautismo para niños, porque ellos no tienen conciencia de lo que reciben. Para que uno sea bautizado, tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo. Ya, las otras denominaciones cristianas dicen que no se bautiza en la fe del niño, porque ellos son conscientes, los que bautizan, que el niño no tiene conciencia de lo que recibe, pero se bautiza en la fe de los padres. Es lo que dicen algunas denominaciones. Pero el texto bíblico no habla sobre la fe de otras personas. Habla sobre la propia fe del que va a ser bautizado. Entonces, uno mismo tiene que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, para que esta manifestación pública que es el bautismo tenga significado en nosotros. Si no, es un ritual sin significado, sin valor en sí mismo. Solo tiene valor en la medida que tengamos fe en nuestro Señor Jesús. Y luego de creer y luego ser bautizado, seremos salvos. Bien, esto se entiende mejor cuando lo conectamos con otros versículos, pero eso ya habrá oportunidad para más adelante, porque la salvación tiene que ver con el nacimiento, con el nuevo nacimiento, con el nacer del Espíritu. ¿Bien? Pero eso ya se conecta con otros versículos. Por ahora tenemos que tener claro, hermanitos, que para bautizarnos hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y no una creencia sin comunión con el Señor. ¿Ya? Tenemos que ser conscientes de que a medida que entendemos, es a medida cómo nos relacionamos con el Señor. Y lo que sucede, aquí aparece la consecuencia de no creer. El que no cree, será condenado. No habla de una condenación eterna, ¿no? Habla de una condenación, es decir, de un estado de vida cuando la persona está sin la presencia del Señor, ¿no? Algunos teólogos manifiestan que el infierno no es exactamente arder en llamas, cuando la Biblia sí lo menciona, pero no es exactamente ese símbolo externo de arder en llamas, sino es el resultado de estar sin la comunión con el Señor. Prácticamente, algunos dicen, bueno, no ocurre quizás en alguno de nosotros, pero hemos escuchado decir en unas personas, esta vida es un infierno, ¿no? Es cuando ya uno pierde la comunión con Dios
y entra en el camino de la condenación. En ese tipo de condenación se está refiriendo el texto. ¿Ven? Entonces, una vida sin Cristo prácticamente es una vida de condenación. Bien, bien, hermanito. Entonces, ese texto es la gran misión que Jesús en su principio le encomendó a los apóstoles como una ordenanza. De ahí viene que el bautismo es una ordenanza. Una ordenanza por parte de ¿quién? ¿Quién mandó esta ordenanza, hermanitos? ¿O hermana Nicole? Jesús. Muy bien, hermanita, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente hermanita, Alison, ¿verdad? Alison, ¿sí encontraste el texto? Romanos 6, Sí, del 3 al 4. Sí. Hermanita, ¿cuál es tu apellido? Alison, ¿qué más? Cruz Ruiz. Ruiz, ya, vamos a anotarlo acá. Ya está. Bien. Bien, hermanita, ¿puedes leernos por favor el texto? Ya. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Amén, hermanita. ¿Qué usted ha entendido del texto que ha leído, hermanita? De que a nosotros bautizarnos se puede decir que tenemos una vida nueva, como si estuviéramos resucitando, pero resucitando en la palabra de Dios, ¿no? A su lado se podría decir básicamente. Muy bien, hermanita, muy bien. Es correcto, ¿no? Este texto lo escribió, ¿quién fue el autor de esta carta, hermanita? ¿Sí recuerda? La carta de a los romanos. No, Incluso no ahí, me acuerdo, hermano. ahí está incluso la fotografía. Bueno, si es que usted ha visto la película. Es uno de mis apóstoles, es uno de mis apóstoles favoritos, el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, Pablo. Bien. Pablo fue el autor de la carta a los cristianos de Roma, ¿no? De ahí el nombre de Romanos. Bien, bueno, no voy a explicar el contexto, solo voy a mostrar el texto bíblico. Bien, pero podríamos decir que los cristianos que habitaban en Roma sufrían muchas persecuciones. Si uno lee el contexto histórico, rápidamente nada más, a ver, les doy una pista, hermanitos. Cuando uno quiere entender un texto bíblico, yo les aconsejo, bueno, por la poca experiencia que tengo, pero me ha servido bastante, que para dar una interpretación de un texto, ahorita no hay tiempo, ¿no? Pero cuando uno ya quiera estudiarlo, porque la Biblia tiene que leerlo, tenemos que leerlos todos los días, hermanitos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay 3 necesidades básicas que tenemos como cristianos. Cuando uno está recién nacido, ¿verdad? Hablo de un nacimiento físico, todavía no hablo de un nacimiento espiritual. Un bebé recién nacido necesita pues alimentarse, ¿verdad? Necesita respirar. Y luego con el tiempo caminar, ¿no? No estar postrado, ¿no? Salvo que nazca con un mal congénito. Pero igual se ve la solución de una operación para que luego pueda caminar. Entonces, y tiene más necesidades, quizás relacionarse, desarrollar su capacidad psicomotriz, etcétera, ¿no? Pero las 3 necesidades básicas, sin esas necesidades, el niño, pues, no se desarrolla, se muere, es la de respirar, la de alimentarse y la de caminar, ¿verdad? De irse de un lugar a otro. Pues en la vida del cristiano, ese nuevo nacimiento espiritual, ahora ya les hablo en términos espirituales, un nacimiento espiritual también nos lleva a 3 necesidades básicas espirituales. Primero, así como el alimentarnos físicamente con el alimento para que nos sostenga, en el sentido espiritual nuestro alimento es la palabra de Dios. Uno tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios, escudriñando. El Señor dice en su palabra que tenemos que escudriñar las escrituras. Bien. Luego, cuando hablamos de respirar, desde el punto de vista físico, en la vida espiritual debería de ser estando en oración, en comunicación con el Señor. ¿Ven? La oración es como el respirar para nosotros. Es como el conectarse con nuestro espíritu. El espíritu se vivifica cuando nosotros nos conectamos en oración con el Señor. Esa sería la segunda necesidad espiritual. Y la tercera, así como en la parte física, un niño necesita caminar
¿verdad? Para que se pueda desarrollar toda su capacidad física, sus músculos, sus huesos, etcétera. Porque el no estar caminando puede conllevar enfermedades. No sé si ustedes han visto El Señor de Sicán. Yo tuve la oportunidad de ir hace ya un par de años a la tumba del Señor de Sicán, no digo Sipán, sino el Señor de Sicán, que está en Lambayeque. En esa tumba, nos explicaba el guía que había la momificación de este príncipe de la cultura, de la cultura pre-inca. Estaba deforme, sus huesos estaban deformes, ¿bien? Y eso decía porque como él era un príncipe, entonces la cultura de aquel tiempo no tenía por qué estar caminando, pisando el suelo, que pisan sus súbditos. Es por eso que desde que nació, siempre se le andaba en andas, ¿no? Siempre se le paseaba por la ciudad en andas, ¿no? Es decir, se le paseaba como en la procesión, similar a eso. Entonces, no desarrolló su capacidad para caminar y eso trajo deformaciones. Bien, esas deformaciones se vieron en la tumba y explicaba el guía, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la importancia del caminar. Ahora, si nosotros trasladamos esa importancia de caminar de nuestra vida física a nuestra vida espiritual, también nosotros tenemos que tener un caminar en Cristo. Pablo mucho habla caminar en Cristo, en Cristo, estar escondidos en Cristo, sumergirnos en la muerte, como le mencionó la hermanita Allison, estar juntos en la muerte y luego en la resurrección en Cristo. Pablo es cristocéntrico. Entonces, nuestro caminar debe ser en Cristo. Y la tercera necesidad, entonces, es ir y caminar hacia esas personas que no conocen de Dios o que conocen, pero no se relacionan verdaderamente con Dios, han descuidado y quieren reconciliarse con el Señor. Hay cristianos que se han alejado mucho de la comunión con el Señor y quieren reconciliarse. Y tú los conoces, por ejemplo. No es casualidad que nosotros conozcamos hermanos que quieren reconciliarse con el Señor. Han estado en los caminos del Señor, pero quizás por el trabajo, nuevas oportunidades laborales, se descuidan, pero quieren regresar con el Señor. Entonces, y nosotros los conocemos, ¿no? Y no es casualidad. Dios no nos pone a las personas por casualidad. Entonces, nuestro caminar debe ser hacia ellos para traerlos a Cristo. Entonces, nuestro caminar en Cristo, para hablarles de Cristo y traerlos hacia Cristo. Todo es en Cristo, hermanitos. Todo es en el Señor Jesucristo. Entonces, volvamos al contexto, brevemente el contexto histórico. Les decía, cuando uno quiere entender un texto bíblico, les digo para que ustedes quizás quieran hacer devocionales diarios, ¿no? Algunos de repente ya lo está haciendo, los que no, les invito, hermanitos, que hagan devocionales diarios, porque eso alimenta nuestras 3 necesidades básicas como cristianos. ¿Ven? Entonces, cuando uno hace devocional, de repente quiere hacer una reflexión y luego una oración en torno a un texto bíblico, les aconsejo, hermanitos, que primero lean el libro completo, ¿no? Entonces, brevemente les explico que la carta del apóstol Pablo a los romanos lo escribió cuando estos cristianos que estaban en Roma, ciudadanos romanos, sufrían persecución. Les decía que la carta a los romanos se escribía más o menos en el año 57 después de Cristo. En ese año, si ustedes consultan la historia, el emperador romano era Nerón. Él gobernó hasta el año 67, ¿no? Aproximadamente. Algunos lo estiran hasta el 70. Pero en la época que se escribió la carta a los romanos, estaba gobernando Nerón. Y uno recuerda que el emperador Nerón era un emperador sanguinario. Era uno de los más grandes emperadores que estaban en contra de los cristianos. Se divertía matando cristianos. Y bueno, ya uno lo puede consultar en la bibliografía, ¿no? Entonces, ellos sufrían grandes persecuciones. ¿Bien? Eran perseguidos, eran asesinados. Entonces, en medio de esa persecución, Pablo les trae un consuelo. ¿Bien? Algunos los exhorta, pero esa palabra de exhortación viene acompañado de un consuelo. Entonces, en torno a esto que están viviendo los cristianos en Roma, Pablo les da una palabra de esperanza. Algunos todavía querían volver hacia una vida antigua. Es decir, algunos estaban bautizados,
pero no comprendían el significado real del bautismo. Quizás tenían un poco de fe, pero muchos no entendían muy bien el significado del bautismo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está la pregunta. Entonces, Pablo no hace la pregunta por hacer. Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, hace la pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ven? Muchos han sido bautizados. Me refiero a los cristianos de Roma, pero no entendían el significado básico y fundamental de su bautismo que habían recibido. Ellos no entendían que han sido bautizados en la muerte. Y aquí Pablo les aclara, para algunos que no tenían claro el bautismo que habían recibido. Pablo les dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí hay 3 elementos claves. Primero, nuestro bautismo no es solamente una manifestación pública de nuestra fe, es tener la conciencia que nuestro bautismo, bien, es una sepultura con él. Uno entiende el bautismo quizás como una manifestación pública de sumergirse en agua, ¿verdad? Y luego salir, ¿verdad? Pero no es solamente el agua, es un símbolo nada más. Lo que Pablo está diciendo es que representa, el agua representa la sepultura que tenemos nosotros con él. ¿Bien? Y luego de la sepultura, bueno, antes de la sepultura también es muerte. Muerte a nuestra antigua vida. Y luego sepultura es la segunda parte. Primero es la muerte con Cristo. Luego somos sepultados con Cristo. Y la tercera es que resucitamos con Cristo. Pero resucitamos no con el poder como lo tiene Cristo, sino resucitamos a una nueva vida. Entonces, esas son las 3 imágenes que Pablo nos quiere explicar en este texto. El bautismo representa la muerte hacia nuestra antigua vida, una sepultura, no solamente es la muerte, sino es una muerte final a la antigua vida. No es una muerte con la posibilidad de que haya opción para que se vuelva a la antigua vida. No, es una muerte totalmente terminada. Muerte y sepultura. Y luego viene la resurrección hacia una nueva vida. Esos 3 símbolos son los que representan el bautismo. Y Pablo les aclara a los cristianos de Roma que no tenían mucha conciencia del bautismo que habían recibido. No todos les pasaba eso, pero sí a una gran mayoría. Bien, hermanitos, entonces esto es con respecto a Romanos 6. Entonces, le hago la pregunta a Alison. Según este texto que has leído, el bautismo es un testimonio de la obra salvadora ¿de quién? ¿Me escuchaste, hermanita? ¿Puede volver a repetir, por favor, Claro. hermano? Ya. A la luz de este texto, un testimonio de la obra salvadora, es decir, este bautismo representa un testimonio de la obra salvadora de, ¿cómo lo completaríamos? ¿De Jesús? Jesús, ¿verdad? O de Cristo. Muy bien, hermanita, muy bien, amén. Vamos ahora con nuestra hermanita, con su hermanita, Alison. Hechos 2:38. Hermanita, ella ahorita se encuentra mal, pero yo lo puedo leer por ella. Ya. ¿Cómo se llama tu hermanita? Disculpa, Alison. ¿Y por qué no lo he anotado? Naomi. No. Ya, puedes leerlo. Sí, no hay problema. Hermano, Sí, le escucho. Te escucho, Hermano. Nicole. buenas noches. Le digo, quiero pedirle permiso si es que me puedo retirar de la clase porque mi abuelo está mal en el hospital. Mis padres se fueron a verlo y me están informando. Emergencia, ahorita está grave. Ya, hermanita, ya. Ya, yo entiendo, hermanita. Sí entiendo, ya. No se preocupe. Que se mejore su familia, hermanita. Estaremos orando por ellos. Hermanita, bendiciones. Bien.
Ahora sí, Alison, ¿puedes leer, por favor, Hechos 2:38? Mi hermana. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermana, amén. Cuando uno quiere hablar de bautismo por inmersión, que es el bautismo cuando uno se sumerge por cuerpo completo, nuestra iglesia siempre toma, hablo de la iglesia evangélica, este texto bíblico, Hechos 2:38. ¿Ven? Entonces, si leemos un poquito el contexto, esto formó parte del primer discurso de Pedro, ¿no? Cuando Pedro estuvo en Jerusalén, les habló a los judíos y les dijo que las profecías que Cristo había cumplido, empieza mencionando con la profecía del profeta Joel y luego habla sobre un salmo, que es el Salmo 89, escrito por el rey David. Y luego de mencionar la profecía del profeta Joel y el salmo del profeta David, también fue un profeta, el rey David, entonces él comienza a hacer toda una analogía y decir que todo esto lleva a Cristo. Todo esto se cumple en la obra redentora de Cristo. Entonces, es cuando también luego menciona al rey David, cuando dice en el versículo 34, es un poquito más atrás, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, o sea, se refiere al rey David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bien, eso es forma parte del Salmo 110. Y luego sigue explicando Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, hermano, amén. Al oír esto, ¿qué pasó con la reacción de los varones judíos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué les dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y justamente cuando hay necesidad, ya se había abierto el corazón ante la palabra del Espíritu Santo por boca de Pedro, ya tocó el corazón, les abrió el corazón a estos varones judíos, entonces ellos hicieron esta pregunta, con el corazón abierto, ¿no? ¿Qué haremos, varones hermanos? Ahí fue cuando ahí fue cuando Pedro le va con todo, ¿no? Y ahí va, dice, arrepentíos, es lo que usted dijo, hermanita, y bautícense para cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra clave es arrepentirse. Entonces, otra razón por la cual uno tiene que primero arrepentirse para luego recibir el bautismo. Bien, ¿por qué? Con el bautismo se borra nuestros pecados, ¿no? No es un requisito indispensable, es decir, el bautismo en sí mismo no borra los pecados, pero recordemos que el bautismo se hace junto en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús, cuando uno se arrepiente en Cristo, Él perdona nuestros pecados. No es la acción del bautismo la que borra nuestros pecados, sino en nombre de quién lo hacemos. El bautismo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es Él quien perdona nuestros pecados. ¿Y luego qué sucede? Recibiremos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo como don lo recibimos en el bautismo. Miren, qué gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de que nos da el don del Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Ese es muy maravilloso. Bien, ya más adelante podremos hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahorita, el curso se trata sobre el bautismo en agua, ¿no? El bautismo por inmersión, pero en agua. Ya cuando uno ya esté bautizado y esté más firme en la comunión con el Señor, uno va a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Bien?
Bien. Entonces, pero el bautismo del Espíritu Santo no está sujeto al bautismo en agua. Uno puede buscar la comunión con Dios, uno puede practicar los mandamientos del Señor, bien, con amor, y recibir el don del Espíritu Santo, bien, perdón, ser bautizado por el Espíritu Santo, bien, antes de ser bautizado en agua. Ocurre en algunos casos, ocurre, ¿no? Pero normalmente se da el orden de esta manera, ¿no? El bautismo en agua y posteriormente, según cómo está nuestra relación con el Señor, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Nuestro curso está sobre el bautismo en agua. Bien, ¿y qué sucede después? Si nosotros seguimos leyendo, Pedro le sigue explicando, ¿no? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Quién está explicando esto? Esto ya no está hablando Pedro. Si ustedes leen el versículo 40, Pedro no está diciendo estas palabras. Está alguien hablando sobre lo que está haciendo Pedro. Y ese alguien es el autor de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta, Naomi? ¿Tienes alguna idea de quién escribió Hechos de los Apóstoles? Ahí está la fotografía también al pie. No lo reconozco, hermano. Bueno, él es un autor, pero representa al evangelista Lucas. La tradición cristiana sitúa a Lucas como el posible autor de la carta a los Hechos de los Apóstoles. Lucas fue un médico griego, doctor. Algunos teólogos dicen el doctor Lucas, cuando hablan del Evangelio de Lucas. Vamos a hablar sobre lo que nos dice el Espíritu Santo en boca del doctor Lucas. Entonces, él ha sido médico griego. Pablo lo reclutó cuando fue en uno de sus viajes misioneros. Según la tradición cristiana, Lucas, incluso está escrito en este libro de Hechos de los Apóstoles, lo recogió Pablo o lo conoció en Troas, en la ciudad de Troas. Entonces, la tradición cristiana lo sitúa como el pueblo donde nació Lucas, en la ciudad de Troas, que queda en la Grecia, ¿no? En la antigua Macedonia. Entonces, ahí Pablo lo conoció a Lucas y lo llevó en su caminata, ¿no? En su viaje. ¿Bien? Entonces, eso está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como Pablo recluta a Lucas. Entonces, ¿quién está aquí hablando sobre lo que está haciendo Pedro? Lucas, ¿no? Acá dice, Lucas está hablando en su carta sobre lo que está haciendo Pedro, diciendo, y con otras muchas palabras testificaba, ¿no? Se refiere a lo que estaba haciendo Pedro, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que, cuenta el evangelista Lucas, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas personas, hermanita? Versículo 41. 3,000 personas. 3,000 personas. Miren, ahí está una palabrita como, o sea, aproximadamente, ¿no? Pudieron ser más. Es decir, él vio que como 3,000 personas. ¿Bien? No dio una cifra exacta, pero la idea es que fueron muchísimas personas que se bautizaron, creyeron en el Señor Jesucristo y se bautizaron. Miren la obra del Espíritu Santo, ¿no? La de convencer, la de arrepentirte, darte conciencia de tu pecado y luego bautizarte hacia una nueva vida. Este primer discurso de Pedro fue una acción del Espíritu Santo. Algunos autores dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles debió llamarse mejor el libro de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque acá habla sobre toda la obra del Espíritu Santo en las primeras comunidades cristianas, ¿no? La iglesia primitiva de aquel entonces. Todo el libro de Hechos habla sobre la obra o los hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva de aquel entonces. Entonces, algunos dicen Hechos de los Apóstoles, pero los apóstoles no pudieron haber hecho aquello sin la obra del Espíritu Santo. Por eso es que algunos piensan que debió llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bueno, pero está muy bien el libro también. Bien, entonces,
Ya habíamos dicho que el bautismo es para arrepentimiento, bien, es por arrepentimiento, perdón, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Bien, vamos ahora, en el mismo libro, le tocaba a su mamita, ¿cómo se llamaba, señorito? ¿Usted, hermanita? Hechos 8, 36 y 37, para anotarlo aquí. Hermanita, ¿me escucha? Sí, hermana, sí lo escucho. Soy la hermana Priscila. Priscila. ¿Priscila su apellido, hermanita? Ruiz. Ruiz, ya está. ¿Sí encontró, hermanita, el texto? Hechos 8, del 36 al 37. Sí, hermanita, ahorita lo leo. ¿Ah? Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermana, amén. Entonces, si uno cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué sucedió después? Si uno lee los siguientes versículos, hermanita. ¿Cómo dice, hermano? Luego de que el etíope creyó de todo corazón en que Jesucristo fue el Hijo, es el Hijo de Dios, ¿qué sucedió después, hermanita? En el versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien, ¿Sigo muy bien. 39, hermano? No, hasta ahí nada más, Ahí, hermanita. ya, Entonces, lo que sucedió después era el bautismo. Todos los apóstoles, en este caso Felipe era un evangelista que caminó mucho tiempo con Pablo. Entonces, en ese andar, él también iba y predicaba sobre Jesucristo y bautizaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces cuando el ángel del Señor le habló a Felipe. Si uno lee un poquito más atrás, estos versículos que dijo la hermana Priscila pertenecen a un acontecimiento de cuando Felipe se encontró con el etíope. Bien, el etíope no era cualquiera, era un funcionario de un funcionario de un gobierno de Etiopía, ¿no? De etíope porque era un funcionario del gobierno de Etiopía. Entonces, este funcionario no era un esclavo, ni un sirviente, ni un siervo. Era un funcionario del gobierno, tenía autoridad. Pero él estaba, este etíope, que era un eunuco, posiblemente, si era eunuco, posiblemente la historia lo sitúa como que era encargado del harén del rey, ¿no? El harén era un lugar donde a las mujeres más hermosas del reino, bueno, de aquel reino, se les educaba sobre las labores domésticas que tenían que hacer y con la esperanza de que a estas doncellas, porque eran vírgenes, se casaran con unos nobles influyentes. Entonces, los sueños de varios nobles es poner a sus hijas más bellas, era poner a sus hijas más bellas en el harén del reino, del palacio, para que se les eduque y con la esperanza de que cuando encontraran un noble de posición económica bien, se les casara con una de sus hijas, ¿no? Y así aseguraran su posición económica, ¿no? Entonces, ¿pero quiénes estaban a cargo de este harén? Normalmente eran eunucos. Eunucos, es decir, personas que se les cortaba el miembro viril para que no puedan tener ningún contacto sexual con estas vírgenes. Entonces, el rey se aseguraba de que aquellos hombres que estaban a cargo del harén sean eunucos. Entonces, y de los eunucos había uno que estaba a cargo, el jefe de los eunucos, digamos. Y ese jefe de los eunucos era este etíope. No dice el nombre, acá Lucas no, recuerden que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, no dice el nombre del etíope, pero sí dice la función que desempeñaba. Era un funcionario de Candace. ¿Quién era Candace? Era la reina de los etíopes. ¿Bien? Y él estaba a cargo sobre todos los tesoros, ¿no? No solamente
sobre el harén del rey, sino también sobre los tesoros. Bien, y que había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, la historia sigue cuando se encuentra el Espíritu Santo con Felipe. El Espíritu Santo, hermanitos, tiene palabra, es una persona. Ya ustedes, cuando luego que se bauticen, llevarán otros cursos en la iglesia. Uno de los cursos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita, no es un viento, no es un fuego, es una persona, es Dios mismo. ¿Bien? Y como una persona, el Espíritu Santo habla, se comunica, expresa, ¿no? Entonces aquí el Espíritu Santo le habló a Felipe, le dijo a Felipe, acá dice el versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Sucede que Felipe obedeció al Espíritu Santo y entonces cuando uno obedece al Espíritu Santo ocurren cosas extraordinarias, hermanitos. A veces es difícil. Alguno de repente por la emoción del momento dice, no, si Dios me habla, yo voy y lo hago. A veces Dios te habla cosas que te pueden redarguir, ¿no? Que al final te traen un consuelo, al final te traen bendición. Si Dios te ordena algo, hermanito, es para que te traiga una bendición. Toda orden de Dios siempre trae una bendición al final. Pero en el proceso, de repente no nos puede gustar, ¿no? Porque siempre Dios nos trae un mandato, primero para procesarnos. Nos procesa en ese cumplimiento de la orden de Dios. Pero al final siempre trae bendición, siempre. ¿Bien? Entonces, sucede que Felipe le hizo caso al Espíritu Santo, obedeció al Espíritu Santo y se fue corriendo a encontrarse con el etíope. Y luego, ¿qué sucede? Que el etíope no entendía un pasaje de la Escritura, la de Isaías 53. El pasaje dice, a ver, le leo rápidamente, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, esta es la profecía del siervo sufriente. Si uno lo lee Isaías, capítulo 53, se va a encontrar que esta es una parte de las profecías del siervo sufriente, y el siervo sufriente que cargó sobre sí nuestros pecados fue Jesucristo. ¿Bien? Es más, ¿cómo relacionamos esto con el bautismo? Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, estamos muriéndonos a la antigua vida en Cristo y luego sepultando nuestra antigua vida en Cristo para resucitar a una vida nueva como lo hizo Cristo. Pero en este proceso de muerte, sepultura y resurrección, es Cristo quien ha hecho toda la obra. Nosotros nos apoyamos en Él, ¿no? Es como que uno está caminando hacia una montaña, hacia la cima de una montaña, pero ni bien subes unos 3, 4 metros de altura, es más, 2 metros de altura ya te cansas y te falta bastante para llegar a la cima de la montaña. Entonces, ¿qué haces? Cristo te carga sobre sus hombros y recorre toda la montaña y te lleva a la cima, ¿no? Así es. Todo el trabajo lo ha hecho Cristo. Todo el trabajo de su muerte, la sepultura y su resurrección. Nosotros simplemente nos apoyamos en Él porque Él ha hecho todo el trabajo. Ha hecho un trabajo extraordinario, hermanitos. El de venir, dar su vida, su muerte y su resurrección por nosotros, ¿no? Gracias a eso, nosotros tenemos acceso al Padre. Y gracias a eso nosotros podemos estar confiados en que el bautismo nos da el don del Espíritu Santo, nos perdona nuestros pecados y tantas otras bendiciones que hemos visto en los textos bíblicos. ¿Bien? Entonces, fue gracias a la obra de Cristo, que fue el siervo sufriente, que hizo todo esto, la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el eunuco no entendía esta profecía de Isaías, Felipe se la explica. ¿Bien? Al final se refiere que esta escritura apunta a la vida de Jesús y a la obra de Redentor en nosotros, ¿no? Entonces, ahí viene lo que lee la hermanita, o lo que leyó la hermanita, ¿no? Que cuando ya llegaron a un cierto lugar, y en este lugar había agua, entonces el eunuco le dice, ¿qué impide que yo me bautizase? Otra vez, igual como la de Pedro, ¿recuerda? En el capítulo anterior, que fue Hechos 2:38, cuando ya el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y te abre el corazón, ¿no?
Entonces viene la pregunta. ¿Se acuerdan de los varones judíos cuando Pedro les habló? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí Pedro le dio con todo, ¿verdad? Acá también fue así. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabajó en el corazón del eunuco, él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ay, Felipe, pues también se fue con todo ahí. Entonces, y le dijo, similar a como le dijo Pedro, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo. Miren, eso es revelación del Espíritu Santo. Bien, el decir esto, estas palabras, no es por tu imaginación, es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio también dice que la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Cada vez que nosotros glorificamos al Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, es porque está trabajando en nosotros el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces acá dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, está glorificando al Hijo. ¿Bien? A la segunda persona de la Trinidad. ¿Bien? Entonces Felipe dijo, no se diga más. Paró el carro, ya lo que hemos leído, ¿verdad? Y lo bautizó. ¿Bien? ¿Y cuál fue la bendición de Felipe? Sucedió que además de tener la maravillosa oportunidad de agregarlo al eunuco, al pueblo de Dios, porque luego de bautizarnos, formamos parte de la familia de Dios, ya no somos criaturas, sino hijos adoptivos de Dios. Eso también es lo que nos hace el Espíritu Santo en nosotros, el bautismo en nosotros, que nos hace hijos adoptivos. Entonces, ¿cuál fue la bendición de Felipe? Es que en el versículo 39 dice, ¿no? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe. Ahí está, mírenme. Cuando uno habla de arrebato, eso no va a ocurrir en el final de los tiempos, o no solamente es exclusivo para el final de los tiempos. También hubo arrebato, ¿bien? En el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles. Miren aquí, el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. ¿A dónde? Acá en el versículo 40 dice que Felipe se encontró en Azoto. ¿Bien? Y llegó a Cesarea. ¿Bien? Entonces, lo llevó desde un lugar, desde Jerusalén de Gaza. Recuerdan que desde Jerusalén de Gaza que estaba Felipe, el Espíritu Santo lo arrebató hasta la ciudad de Azoto. ¿Bien? Y luego ya él se fue anunciando, estando en Azoto, apareció en Azoto, y se fue anunciando el Evangelio por todas las ciudades que estaban en ese lugar hasta llegar a Cesarea. Ahí está la bendición, mire, otra bendición. ¿Bien? El arrebato. ¿Bien? Entonces, eso sería con respecto a Hechos 8, del 36 al 37. ¿Bien? No está de más decirles, hermanitos, que este libro de Hechos fue escrito por el evangelista Lucas, según la tradición cristiana, a los cristianos de Grecia, ¿no? Entonces, los griegos fueron los primeros destinatarios de esta carta. Bien, muy bien. Y también, principalmente, fue escrita a Teófilo, ¿no? Teófilo fue un dignatario romano, ¿no? Fue una persona con mucho poder. Eso lo podemos leer en Hechos 1:1. Entonces, fue principalmente dirigida a él esta carta, este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como un reconocimiento, como un agradecimiento que Teófilo seguro había hecho en sus hermanos los cristianos. Entonces, como un agradecimiento, como un gesto amable, Lucas documenta todo este libro y se lo dedica a él. Pero a través de él fuimos bendecidos nosotros, ¿verdad? Vamos entonces a responder acá la pregunta. Hermanita Priscila, entonces según estos versículos, un testimonio de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo podemos completarlo? O dejamos esto para después en todo caso, ¿ya? Al final hay unas preguntas, ahí lo vamos a responder mejor con calma. Bien, y para terminar con nuestra hermanita Melody. Melody, ¿sí encontraste Primera de Pedro 3:21? ¿A 3:21? Sí, 3:21, hermanita. Vamos a dejar nada más 21. Ah, ya sí, ya, 3:21. Primera de Pedro 3:21. Ya. Dice,
El bautizo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén, hermana, amén. Bien. A ver, déjeme buscar Primera de Pedro. Acá está, Primera de Pedro 3:21. ¿Qué es lo que se entendió ahí, hermanita, en ese texto bíblico? Acá está. ¿Sí me escucha, hermanita Melody? Sí, hermano, pero estoy que analizando. Ay, ay, ay. Espera, mi mamá está aquí. Yo creo que nos da a entender de que siempre seremos carne, pero la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. No sé lo que puedo entender. Muy bien, muy bien. Amén, hermanita. Amén. Bien, esta fue una carta de 2 cartas que escribió Pedro, porque hay primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro, ¿verdad? Esta carta la escribió Pedro para exhortar a los hermanos sobre cómo debe de ser el bautismo, ¿no? Acá dice, el bautismo, lo que dijo nuestra hermanita, que corresponde a esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bien, entonces, el apóstol Pedro, si leemos más arriba, versículo más arriba, para entender el contexto de este texto, Pedro estaba dando unos consejos a los cristianos. Les decía de que todos deben de ser compasivos, de que deben de ser misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendigamos a los que nos maldicen. Son palabras ya dichas ya por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que respondamos el bien por el mal que nos hacen. Bien, nunca nos cansemos de hacer el bien. Es lo que dice el Señor Jesús. No nos cansemos de hacer el bien. Bien. Y acá menciona un salmo. Dice, ¿por qué deberemos nosotros de responder con bendición cuando alguien nos habla en maldición? ¿Por qué? Acá dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Salmos 34 del 12 al 16. Bien, esta es una instrucción que da Pablo para que anden en comunión, para que tengan una vida fraterna, y si otros cristianos u otras personas intentan dañarlos, que devuelvan el bien por el mal. ¿Ya? Ahí el principal problema que habían entre los hermanos a los cuales Pedro les escribe esta carta para aconsejarlos, eran las habladurías, ¿no? Lo que hasta ahora a veces se escucha dentro de los propios hermanos a veces. Habladurías, el reaccionar impulsivamente, el no tener dominio propio, ¿no? El hablar de las personas sin estar presentes las otras de las que estamos hablando. Entonces, a ese tipo de conducta, Dios le dice, Pedro le dice que refrenemos nuestra lengua y que nuestros labios no hablen engaño. Nos apartemos del mal y hagamos el bien. ¿Bien? ¿Cómo se relaciona esto con el bautismo? Bien, cuando ya estamos avanzando, por ejemplo, en el versículo 18,
Ahí es una comparación con Cristo, dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Bien, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, que nosotros mejor padezcamos haciendo el bien. O sea, haciendo el bien aunque padezcamos. Bien, sí, siempre y cuando este padecimiento sea por voluntad de Dios. Porque nosotros buscamos padecer por padecer, eso es una actitud masoquista, ¿no? Tiene que ser padecimientos por causa de la voluntad de Dios. Si a Él lo quiere, dice el versículo 17. Bien. ¿Y cómo se conecta? Así como Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados y nos llevó justificados ante Dios, siendo Él muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Similar ocurre en el bautismo. Nosotros somos muertos en la carne, ¿bien? En una vida anterior, pero vivificados en el Espíritu, ¿no? En la carne, en nuestro caso, es la vida anterior al bautismo. Y luego vivificados en el Espíritu se refiere a la resurrección, a una vida nueva. Entonces, así como Cristo padeció en la carne, pero vivificó en el Espíritu, ¿bien? Nosotros también el bautismo lo relacionemos como señal de buena conducta. Así como hemos renunciado a una vida pecaminosa, una vida inmoral, una vida alejada de Dios para seguir la nueva vida, esto se debe reflejar en nuestra conducta. No sea solamente el bautismo como un símbolo exterior, bien, sin muestras de fruto de arrepentimiento, sino que el bautismo debe ser un testimonio de buena conducta ante Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a responder estas preguntas. Ya ustedes ya con esto terminamos, hermanitos. Ya ustedes, ¿alguna pregunta hasta aquí, de repente? No, hermano. Hermana, disculpe, Dígame. son 4 clases, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ya, hermano, muchas gracias. Y este concepto bíblico del bautizo, las preguntas, ¿hasta para imprimirlas o cómo? ¿O usted nada más lo puede? Ya, esta captura de pantalla que usted ven Ujú. corresponde a un PDF que yo he compartido, que el pastor me lo ha enviado, así en físico, yo lo he escaneado y el PDF se lo he enviado al pastor. Entonces, el pastor se va a encargar de repartirles a ustedes y ahí vamos a trabajar todo este curso. Vamos a trabajar estudiando los textos bíblicos y respondiendo estas preguntas. Ya en eso va a consistir el curso. Ya, Ya, gracias, hermano, esa era mi duda. Muchas gracias. ya, manita, gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, que Dios ordena de que la salvación sea confesada públicamente por medio del agua, ¿no? En el bautismo, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. La palabra de Dios enseña que el bautismo es, a ver, ¿quién me dice aquí? Nicole, Marcos 16, 15 y 16, una ordenanza instituida ¿por quién, hermanita? Hermano, me habla, es que no tengo buen internet. Ah, ya. Nicole creo que fue la que se retiró, ¿verdad? Me Ah, parece, sí. ¿no? Sí, sí. Ah, Sí, ya. pastor. Sí, sí, Ya, no hay problema. Entonces, vamos a responder la pregunta por ella. Según Marcos 16, del 15 al 16, una ordenanza instituida ¿por quién lo ponemos? Por Jesús, ¿verdad? Entonces, es una ordenanza instituida por Jesús el bautismo. Segunda pregunta. Según Romanos 8, del 3 al 4, un testimonio de la obra salvadora ¿de quién, Alison? Jesús. De Jesús, ¿verdad? Vamos a, ¿bien? O de Cristo Jesús, ¿bien? O de Jesucristo. En Hechos 2:38, un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia, ¿cuál sería acá para completar la frase? Hacia el perdón de nuestros pecados. pecados. Muy bien. Y ya luego en Hechos 8 del 36 al 37,
un testimonio de nuestra fe en Cristo como qué sería acá, para terminar en personal. Como mi Salvador personal. Bien. Y aquí, el último versículo que hemos analizado, Melody, primera de Pedro 3:21, el bautismo es un testimonio de buena, ahí empieza con la letra C. De buena conciencia. Ya, de buena conciencia hacia Dios. Muy bien, bien. Entonces, no hay que terminar esta clase sin antes recordarles lo que dice Colosenses. Colosenses está muy relacionado, este mensaje, con Romanos 6, del 3 al 4, ¿no? Si nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. ¿Bien? Amén. Entonces, vamos a terminar con un cántico de alabanza, breve nada más, ¿bien? Para dar gracias a nuestro Señor Jesús por esta noche que nos permitió estudiar y comprender su palabra. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con tus manos en alto, con tu voz en alto. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Dios. Necesito un encuentro con
me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo Levanta tus manos. Cantamos a tu majestad. Cantamos a tu majestad. Otra vez, otra vez. Amén, hermanos. Bien, ya para terminar esta clase, preguntas que han aprendido en la clase de hoy, comentarios, hermanitos. Bueno, por mi parte lo que he entendido es mayormente lo que representa
ser bautizado ante Dios, lo que representa lo que viene después de bautizarse. Muy bien, hermanita. ¿Alguien más? Melody, ¿qué has aprendido, hermanita? ¿Me escuchas, hermanita? Melody, ¿me escuchas? Creo que tiene problemas de audio, quizás. Hermanita Naomi, ¿qué ha Hermano, aprendido en esta? Naomi está mal, por eso no Ah, ya. podía Hermanita escuchar. Priscila, no hay problema. Dígame, hermano, le escucho. ¿Qué aprendió en esta lección, hermanita? ¿Qué es lo que pudo entender? Sobre el primer bautizo. ¿Cómo, perdón? Se escuchó un poco entrecortado. ¿Puedo repetir, Ay, por favor? sí, sobre el bautizo, el primer bautizo. Ya, muy bien, hermanita, muy bien. Bien, entonces vamos a dejar una pequeña actividad para la próxima semana. Vamos a dejarles estos 5 textos bíblicos. Y justo ustedes son 5. Bien, entonces no es por casualidad. Estos textos lo vamos a explicar con más detalle en la siguiente sesión, que es la clase 2. En la clase 2, yo aquí tengo el PDF. Bien, a ver un momentito. Acá está. Entonces, este es el PDF que les estaba mostrando, que preguntaba la hermanita Melody. Son 3 páginas que vamos a trabajar, dividido en 3 secciones. La primera sección es concepto bíblico del bautismo cristiano, que hemos visto hoy día, estos 5 textos bíblicos. Luego en la segunda clase veremos la segunda sección que se denomina ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Ahí hay también 5 textos bíblicos, que son ustedes 5, o sea, no es casualidad. Y luego en la tercera clase veremos fundamentos bíblicos del bautismo cristiano. Ahí también son algunos textos bíblicos, ya un poquito más numerosos. Ahí lo vamos a dividir quizás en 2 partes, en 2 clases. Bien, pero los 5 textos bíblicos que les voy a dejar, bien, aquí lo ven en pantalla, Mateo 28-19, todos esos textos lo vamos a explicar con más detalle en la clase 2. Solo que quiero que ustedes vean, a ver cómo lo están entendiendo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el primer texto, a ver, no sé cómo está acá. Ahí está. El primer texto va a ser para la hermana Nicole Canto. ¿Ya? En el orden en el que están respondiendo los textos. Nicole va a tener la tarea de analizar el texto de Mateo 28-19. Bien, analizarlo bonito y dar la interpretación, el mensaje, es decir, el mensaje. Y luego, cómo se relaciona este texto con el bautismo. ¿Ya? Explicar qué consiste este texto, cuál fue el mensaje, cuál es el mensaje que usted lo entiende, el mensaje. Y luego, cómo relacionamos ese texto con el bautismo. Así todo, cada texto que ha tocado cada uno, ¿ya? La primera es para nuestra hermanita Nicole, la segunda es para nuestra hermanita Alison Cruz Silva. Perdón, Ruiz, Cruz Ruiz. hermano. Perdón, no sé qué Silva, no sé dónde saqué. Ya, y luego el siguiente es para Naomi, hermanita Naomi Cruz Ruiz también. ¿Va? Este teclado está medio extraño. Ya está. Y el cuarto es para nuestra hermana Priscila. ¿Así se escribe Priscila, hermanita? ¿Está bien? ¿Está bien escrito? Con S y C. Sí, con esa y está. Así es, ¿correcto? Sí, está bien, hermano. Ya, hermanita. Y lo último para esta hermana Melody. ¿Cuál es su apellido, hermanita Melody? ¿Su apellido? Ulloa. Quito. Quito. Muy bien, hermanita. ¿Usted es familiar de nuestra hermana Isela Quito? ¿O no? Sí, es mi tía. Ah, mira, qué interesante. Un saludito a la hermanita, así que está por ahí cerca. Bien. Entonces, Melody Quito. Bien, hermanitos. Entonces, aquí tienen esta actividad. ¿Ya? Cada un hermanito, repito, tienen que leer el texto.
interpretar cuál es el contexto de este texto, dar el mensaje, o sea, explicarlo, ¿no? Explicarlo, luego dar el mensaje, qué mensaje tiene ese texto para ustedes, porque una cosa es el mensaje para la iglesia y otra cosa es el mensaje para mi vida. Ustedes entiéndanlo como segundo. ¿Cuál es el mensaje de ese texto para mi vida? ¿Ya? Y como tercero, ¿cómo relaciona este texto con el curso del bautismo? ¿Tiene relación? Claro que sí. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, o sea, mañana, perdón, el próximo martes. ¿Ya? Entonces, eso sería. Y luego, ya para terminar, así como nosotros, esto se llama círculo divino. Todo empieza en Dios, todo lo sustenta Dios y todo va hacia Dios. Si empezamos en Cristo, desarrollamos nuestra clase, nuestras actividades en Cristo, tenemos que ir a acostarnos y cerrar nuestra clase en Cristo. Todo es en torno a Cristo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a terminar nuestra oración final. ¿Alguien tiene alguna petición, hermanitos? ¿Alguna petición por la cual tengamos que orar por ello? Sí, hermano, yo quisiera una oración por mi familia. Ya, hermanita Priscila. Y también por la salud de nuestra hermana Naomi. Bien. Muy bien. Sí, hermano, sí, está bien. Muy bien, hermanita. Y también vamos a orar por la familiar de la hermana Nicole, que tuvo que retirarse por cuestiones de familiares. ¿Alguien más? ¿Una petición que tenga para incluirla en nuestra oración, hermanitas? Sí, hermano, sí está. Ya, creo que eso sería. Bien, entonces todos cerremos nuestras vistas y dispongámonos en oración para conectar nuestro espíritu con Dios, porque nuestra alma y nuestro espíritu se vivifica cuando está en comunión con nuestro Señor. Bien, oremos, hermanas. Señor, gracias por esta noche que nos hemos reunido en tu presencia, Señor. Gracias por ayudarnos a entender la importancia de tu palabra, Señor. Danos fuerzas para poder cumplir con tu gran comisión que empezó con tus apóstoles y luego se extiende a toda la iglesia, Señor. Tu comisión que consiste en ir y predicar a toda criatura sobre tu presencia, sobre tu obra salvadora, Señor, en nuestra humanidad. Tú que eres un Dios que no estás ajeno a nuestra vida, sino que te involucras y participas inculcándoles el poder de tu espíritu, Señor. Tú, Señor, que alientas a todo ser viviente, Señor, que todo lo que se mueva y todo lo que respire alabe tu nombre, Señor, porque escrito está, Señor, que todo lo que respire alabe a Jehová, Señor. Señor, te agradecemos por compartir un poco de tu entendimiento, Señor, en esta reunión. Señor, a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener la unción de tu Espíritu Santo para que podamos hablar de ti a las personas con las que nos encontremos, Señor. Ayúdanos a tener más sensibilidad, Señor, por tu presencia, para poder detectar la necesidad que tienen otras personas de conocerte, Señor. Ayúdanos a presentarte de la mejor manera a las personas que necesitan de ti, Señor. Aquellas personas que no te conocen, Señor, que te conozcan a través de este pobre instrumento de barro que somos nosotros, Señor. Y a las personas que ya te conocieron, Señor, pero que están con necesidad de ti, con ganas de querer reconciliarse, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer este humilde canal para que puedan conectarse contigo, mi Señor. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados cometidos y pecados de omisión que lo hacemos inconscientemente, Señor. Perdona nuestra soberbia, perdona nuestros deseos autosuficientes de querer movernos sin reconocer tu poder y tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Cada cosa que comemos, cada aliento de vida que damos, cada paso que podemos dar al caminar, todo se debe a ti, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a cultivar ese compañerismo contigo, Señor,
porque tu palabra nos manda a que oremos en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, Señor. Ayúdanos a tener esa comunión contigo, Señor, a ser sensibles a tu llamado, Señor, que cada vez que tengamos un problema, una aflicción, un sueño, un deseo, no actuemos bajo nuestros impulsos, Señor, porque nuestra propia prudencia nos puede caer en el pecado, Señor. Ayúdanos a que todo deseo, toda aflicción, Señor, lo llevemos en oración hacia ti, Señor. Tú, Señor, que iniciaste tu obra salvadora desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos a que todo espíritu de enfermedad que aqueje nuestros familiares se rompa, Señor, bajo tu poder, bajo tu palabra, porque tu sangre tiene poder, Señor. La sangre de Cristo tiene poder que rompe toda atadura, Señor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de confusión, lo rompemos, Señor, en tu nombre. Todo está quebrantado, toda obra de maldad que se quiere atarlo, que se quiere desatar en este momento, lo atamos, Señor, porque el enemigo no tiene parte ni suerte en este momento, Señor. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pereza, todo espíritu de egoísmo, Señor, de autosuficiencia, se rompe, Señor, en este momento bajo tu poderosa sangre, mi Señor. Porque tú, solo tú, Señor, das consuelo al alma cansada, vivificas al alma que está necesitada de tu presencia, Señor. Solo tú das reposo al cansado, solo tú das inteligencia al que tiene entendimiento, Señor. Señor, ayúdanos a ser más aprensibles, Señor, y a cultivar ese espíritu de aprendiz, Señor, que no nos gane nuestra soberbia porque sabemos un poquito de ti, Señor, sino que cada vez que aprendemos de ti nos haga más sensibles y reconozcamos que la sabiduría por sí sola, nuestra propia sabiduría no nos conduce a nada, Señor, y toda la sabiduría perfecta, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de ti, mi Señor. Tú que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén, hermanitos. Muy bien. Hermanitos, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y hasta el próximo martes. Bendiciones. ¿Alguna palabra, algo que alguien que tenga que decir? Bendiciones, hermanita. Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar esto. A ver, un momentito. ¿Alguien puede tener acceso a cámara para tomaros la fotito por primera clase? Voy a cortar la grabación. A ver.